Hola mundo, soy Club Hostos RD, bienvenidos a mi canal de viajes. Nos sumergiremos en la belleza y la diversidad de la República Dominicana, desde playas de arena blanca hasta montañas exuberantes. Este país lo tiene todo. Sus paisajes, su cultura y su gente seguro te cautivarán. Suscríbete para más aventuras. Is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all. El ferrocarril de Sánchez, La Vega, fue el primero en República Dominicana. De hecho, fue considerado un avance muy progresista para la época, ya que sumó la rueda al desarrollo del país. Don Gregorio Rivas fue el gestor, el ideólogo del ferrocarril, y este señor, Don Gregorio Rivas, fue considerado uno de los hombres más progresistas que ha nacido en Quisqueya, en la tierra de Duarte. El ferrocarril como tal fue inaugurado alrededor del año 1887, unos 10 años antes de que el presidente Ulises Heró, conocido como Lili, inaugurara el tramo del ferrocarril para unir Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, que fue inaugurado el 15 de agosto de 1897. La construcción del ferrocarril de Sánchez se consideró como toda una proeza de la ingeniería de la época, sobre todo porque tiene muchos tramos en terrenos muy pantanosos y en sitios donde abundaba la llamada sanguijuela. O sea que la sanguijuela es como, no sé, como una culebrita chupadora de sangre que se le pega en la piel, en los pies, en la parte que tú metes en los fangos, y es como los mosquitos se alimentan de la sangre de las personas y de los animales. En 1919 hubo una huelga en el ferrocarril. Creo que es la primera huelga de la que se tiene registro en el país, la primera huelga obrera organizada de la que tenemos registro en el país. El diario Santiago, un diario santiagueño llamado El Cotidiano Santiagueño, escribió un titular inmenso donde decía: obreros de huelga, tren detenido en plena ciénaga por avería, tráfico paralizado, obreros piden aumento de salario. Los obreros de la compañía del ferrocarril se declararon en huelga esta mañana a hora de empezar a trabajar. El tren salió un poco más tarde de la hora fijada y, según noticias, este se haya detenido en la milla 7 a consecuencia de haberse roto una pieza de la máquina. El tráfico está completamente paralizado. Todo ha sucedido en razón de que no se les ha aumentado el salario a los trabajadores, lo que hace días vienen solicitando. Fin de la cita del diario. Pocos tiempos después, o sea, el 27 de junio del 19, nuevamente el diario Cotidiano Santiagués trae noticias sobre el ferrocarril, y es un comunicado firmado por el señor Eldar, administrador general interno del ferrocarril. Recuerden que esos eran los días de la intervención norteamericana contra la República Dominicana, y todos los administradores y gobernadores eran designados por los interventores. En ese documento se fijan aumentos de salario que iban desde un 15 hasta un 80% de los salarios anteriores a la huelga, y de acuerdo a la función desempeñada por cada uno, o sea, capataces, peores de vía, carpinteros, etcétera. Y todo ese tiempo extra, y todo el tiempo extra que se trabajara iba a ser pagado al doble del salario. Además, se estableció un horario que sería de 6 de la mañana a 12 meridiano y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Otra condición era que la empresa no pueda despedir a ningún trabajador sin una causa justificada. Otro dato interesante es que el ferrocarril Sánchez La Vega recorría unos 130 kilómetros de distancia y ayudó a desarrollar enormemente la zona, toda la zona de Camú y Yuna, ya que esta zona era explotada por una compañía escocesa, la cual exportaba en esa época mercancías dominicanas a Europa, es decir, exportaba maderas preciosas, pieles, cacao, café, etc.
Un dato curioso respecto al ferrocarril Sánchez-La Vega es que destacó o era diferente en la longitud, o sea, en el paralelismo entre sus rieles. O sea, los rieles eran mucho más anchos del estándar de la época, lo cual provocó que no se pudiera conectar con el ferrocarril Sánchez-Samaná con la otra línea que se llamaba Ferrocarril Central Dominicano. Otro dato curioso es que el ferrocarril Sánchez, o sea, provocó que Sánchez, el pueblecito de Sánchez, pasara de ser una pequeña localidad con escasa familia a la ciudad más cosmopolita de la República Dominicana de la época, ya que Sánchez estaba integrado por franceses, canarios, ingleses, italianos, sirios, libaneses, haitianos, escoceses, alemanes, en fin, y muchísimos descendientes también de esclavos libertos procedentes de los Estados Unidos. El asunto es que había una población cosmopolita mundial, es el producto del desarrollo que trajo a la zona el ferrocarril Sánchez-Samaná. En cuanto a la fecha en que el ferrocarril dejó de funcionar, hay algunas diferencias. Algunos dicen que el ferrocarril funcionó hasta 1971, hay otras versiones que dicen que el ferrocarril dejó de operar como tal en el 1966. Es un poco, ahí habría que ver. Lo mismo pasa con la fecha de inauguración, no hay una fecha exacta, se piensa que se terminó en 1887, vamos a decir por referencia. En realidad, en el 1869, el gobierno dominicano otorgó la primera concesión para el establecimiento del ferrocarril entre Samaná y Santiago, pero no sería sino hasta el 1882 cuando comenzaría la construcción, iniciando las operaciones en el 1888. Para esa época era el principal medio para exportar toda la producción agrícola de la zona del Cibao. Aunque la concesión fue Samaná-Santiago, el ferrocarril nunca llegó a Samaná ni a Santiago. En un lugar denominado Las Cañitas, que hoy es el pueblo de Sánchez, se eligió como el punto al que debía llegar el ferrocarril. Allí se construyó un muelle, que es donde llegaban los barcos a buscar la mercancía. I feel like I'm losing my mind.